el criterio y la forma de calcular el diferencial de presión en un lateral, ¿verdad? Para el secundario es muy parecido a lo que hicimos acá arriba, ¿verdad? Entonces voy a copiar un poco esto. Copiar. Voy a pegarlo acá abajo, ¿verdad? Y lo voy a poner como título cálculo de secundario. Uh-huh. Y también haré el mismo movimiento de las columnas para tener la opción de tener más de un secundario o calcular más de un secundario. Entonces aquí tenemos el secundario 1. Entonces el criterio, recuerden que el criterio es, recuerden que el criterio es que el diferencial de presión debe ser menor al 15% de la presión de operación. Entonces, eso es, ¿verdad? 0.15 por la presión de operación, que era 32. Entonces, nuestro criterio es, está en metros, son 4,89 metros, que es lo que podemos permitir. Entonces, en este caso, esta diferencial tenemos que compararlo con qué, o ese criterio tenemos que compararlo con un diferencial, ¿verdad? Y ese diferencial está dado por H, que son las pérdidas por eh, fricción, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? La diferencia de cota, que en este caso podemos ponerle HG para mantener un poco la línea del elevador. Entonces, este recordemos que era H, ¿verdad? Y esto está en metros. Entonces necesitamos además la diferencia de cota. Vamos a correr esto un poco más abajo. Centro una fila mejor. Insertar. Esto un poco hacia arriba. Y aquí tenemos diferencia de elevación. Vamos a utilizar diferencia de elevación, ¿verdad? HG para el secundario también está en metros. Podemos poner más 0.7 metros, ¿verdad? Entonces esta diferencia va a ser la diferencia de elevación más las pérdidas por fricción. Bien, entonces, ¿qué caudal utilizamos para este cálculo? Recuerden que estas celdas están ya codificadas para hacer el cálculo de pérdida de carga por Hazen-Williams, ¿verdad? En metros, considerando las salidas múltiples. Entonces, si pensamos que este secundario, el secundario de una unidad en el sistema de riego, está abasteciendo, ¿verdad?, estos aspersores o estos laterales de 12 aspersores que tienen un caudal de 4,3 litros por segundo. Entonces podríamos decir que, ¿verdad?, que podríamos insertar aquí o mover esto a el número de salidas múltiples. Podrían ser 5, ¿verdad? 5 laterales de 12 aspersores, cada lateral es de 4,3 litros por segundo. Entonces podríamos decir que son 5 por 4,3 litros por segundo. Eso da 21 litros por segundo. Es solamente un ejemplo, ¿verdad? El caudal es ese. El coeficiente del material, hemos usado 140 para aluminio. Un diámetro de esa tubería que seleccionamos, que tiene ese espesor, tiene un J de 2,2 metros por metro, y el largo ahora son 5 salidas múltiples, pero el largo, el espaciamiento entre laterales, recuerden que era
15 metros, entonces sería más 5, ¿verdad?, por 15. Y con eso obtenemos un factor de salida múltiple de 0,45, que depende del número de salidas, y finalmente una diferencia de 76 metros, lo cual es, ¿verdad?, absolutamente excesivo. Entonces, ¿qué podemos hacer en casos como este? ¿Verdad? Si volvemos a mirar el catálogo, podemos intentar utilizar una tubería más grande, ¿verdad? Intentemos con una tubería de 3 pulgadas, 76,2 y 1 milímetro. 76,2 y 1 milímetro. Y 1 milímetro. Y ahora esto bajó considerablemente a 10,7 metros, ¿verdad? Aún no se cumple el criterio. ¿Qué tal si aumentamos un poco más la tubería a una tubería de 4 pulgadas, que es 101,6 y 1,18? 101,6 y 1,18, ¿verdad? Ahora con una tubería de 4 pulgadas, ¿verdad? Este secundario es capaz de alimentar 5 laterales, ¿verdad?, de 12 aspersores cada uno. Y quizás podría alimentar 6 laterales, ¿sí? Probablemente 6 laterales de 12 aspersores cada uno, y si la diferencia de elevación es 0, quizás podríamos ir a un séptimo. No, probablemente 6 laterales de 12 aspersores cada uno. Sería el máximo largo posible con este secundario. Entonces ya hemos visto el lateral, ¿verdad? Y hemos visto la pérdida de carga en el secundario. Ahora, según el procedimiento, nos resta calcular en la tubería matriz, ¿verdad? Para la tubería matriz, lo que dijimos que utilizaríamos un criterio, ¿verdad?, de la velocidad se aproxime a 1,5 metros por segundo. En realidad el rango estaba entre 0,6, ¿verdad?, y 0,6 y 2,2. Eso fue lo que conversamos. Entonces, para poder calcular la tubería matriz, necesitamos calcular la velocidad. Velocidad en la matriz, ¿verdad? Entonces, esta velocidad, vamos a poner así la P, en metros por segundo. Para calcular la velocidad necesitamos, primero que nada, el caudal que tiene esa tubería. Entonces el caudal sería Q, ¿verdad?, en metros cúbicos por segundo. Entonces, si asumimos que nuestro secundario está alimentando 6 laterales, eso da un caudal de 25,8 litros por segundo, o 0,025 metros cúbicos por segundo. Entonces, básicamente ese es el caudal que debe transportar la matriz. El diámetro, entonces vamos a copiar aquí, vamos a hacer uso de esta celda de aquí, copiar, pegar. Entonces tenemos un diámetro externo, el espesor, y un diámetro interno en metros. Ahora podemos calcular el área, ¿verdad?, que tiene esa tubería. Está en metros cuadrados. Entonces ese pi, ¿verdad?, el área de una sección circular es pi por el diámetro al cuadrado dividido por 4. Y la velocidad, entonces vamos a bajar un poco los decimales. La velocidad sería el caudal dividido por esta área, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo dividido por metros cuadrados resulta en metros por segundo.
Entonces en este caso la velocidad da 3,3 metros por segundo. ¿Verdad? No cumple el criterio. Entonces, si volvemos a ver nuestra tubería, podríamos aumentar ahora el diámetro a 6 pulgadas, 152,4 y 1,42. 52,4 y 1,42. ¿Verdad? Y esto da una velocidad de 1,46 metros por segundo. Y supongamos que esa es la tubería que queremos calcular. Entonces ahora lo único que resta es calcular, ¿verdad? La pérdida de carga. Y la pérdida de carga, ¿verdad? La calculamos con la siguiente información. Podemos copiarla aquí. Esto es Hasenbull, en verdad que lo mantenemos de arriba. Entonces en este caso el J está linkeado a ese caudal, pero lo vamos a linkear ahora al caudal de arriba. El C del material, sí, y el diámetro, que en este caso el diámetro interno sería este. ¿Verdad? Entonces este caudal no necesitamos, puesto que está linkeado arriba, y estos diámetros ya los copiamos y los tenemos aquí. Entonces nuestro J está con ese caudal, ¿verdad? Caudal elevado a 1,852, este C, y el diámetro de esa tubería que cumple el requisito. Entonces, supongamos que el largo de la tubería son 200 metros, o sea, el largo que se obtenga, obtenemos una pérdida de carga total de 2,69 metros. Y si tenemos una diferencia de elevación ahora, al inicio de la tubería matriz y hasta el término de esta tubería matriz, debemos considerarlo aquí, ¿verdad? Entonces supongamos que son 4 metros. La pérdida total en la pérdida de carga, pérdida total, ¿verdad? En metros en la matriz es de, ¿verdad?, las pérdidas por fricción más las pérdidas por diferencia de elevación. Entonces tenemos esta pérdida total en la matriz que cumple nuestro criterio. Tenemos la diferencia de presión que hay en el secundario y tenemos la presión que se requiere a la entrada, ¿verdad?, de cada uno de los laterales que yo pueda ver o decidir en mi proyecto de riego. Bien, ahora entonces estamos en condiciones de calcular la altura dinámica total. La altura dinámica total, ¿verdad?, era la suma, ADT, ADT en metros, era la suma de la presión de entrada del lateral que quiero calcular, supongamos este segundo, ¿verdad? 38 más cuánto pierde en el secundario. En el secundario pierde 3,92 metros. Cuánto pierde en la tubería matriz, son 6 metros. Y eso da un total de... Ups, ¿qué pasó aquí? Parece que hay un más. No tiene muchos decimales, parece. Entonces vamos a bajar los decimales de 48 metros de altura dinámica total para esa condición. Recordar que la altura dinámica total también considera los accesorios, entonces tenemos que considerar también aquí
las pérdidas por accesorios. Esto era el b cuadrado, ¿verdad? Dividido por 2g. Entonces asumamos que esas pérdidas totales, ¿verdad? Son 3 metros. En general son bien bajitas, pero para este efecto de este ejemplo vamos a asumir que son solamente 3 metros, ¿verdad? Entonces nuestra altura dinámica total es 51,7 metros, ¿verdad? Entonces es más o menos un ejemplo bien simple, bien rápido de cómo se calcula, ¿verdad? Desde el lateral, el secundario, ¿verdad? La tubería matriz, ¿verdad? Y los accesorios, la altura dinámica total. La tubería matriz también dimos un ejemplo en el video que podía ser calculada mediante la metodología del diámetro óptimo económico. Y el ejemplo está en otro video que cuando pasamos la teoría. Y, ¿verdad? Este cálculo hay que realizarlo para cada postura que tiene el proyecto de riego y finalmente se va a tener tantas alturas dinámicas totales como posturas tenga el sistema de riego asociados a un caudal de cada una de esas posturas. Con este cuadro en el fondo de diferentes valores de altura dinámica total y diferentes valores de caudal, vamos a ser capaces ahora de seleccionar el equipo de bombeo que se requiere para el proyecto de riego.